A pesar de los esfuerzos, en el mundo todavía hay casi 800 millones de personas que pasan hambre. De hecho, en los últimos 25 años, el hambre ha aumentado en muchas zonas del planeta. 19 millones de personas en Asia Occidental, en África Septentrional 13 millones, en África Subsahariana 214 millones. Pero en Manos Unidas no nos quedamos en el frío dato y trabajamos siempre poniendo rostro, nombre y sentimiento a las estadísticas. Hablamos de hombres, mujeres, niños y niñas, de seres humanos. Sabemos que en el mundo se produce suficiente comida para alimentarnos a todos. Es la gran paradoja de la abundancia. La mala distribución de los alimentos y de los recursos, los modelos productivos insostenibles basados en el beneficio y nuestros estilos de vida y de consumo hacen que sigan existiendo esos casi 800 millones de personas que padecen hambre. Ante la FAO, el Papa Francisco puso nombre a esta paradoja. Escándalo. Es un escándalo, dijo, que todavía haya hambre y malnutrición en el mundo. Esto nunca puede ser considerado un hecho normal al que hay que acostumbrarse, como si formara parte del sistema. En Manos Unidas ni nos acostumbramos ni nos conformamos con este dato vergonzante. Por ello, plantamos cara al escándalo del hambre, trabajando para cambiar este sistema que perpetúa la injusticia. Nuestro trabajo se centra en acompañar a las personas más vulnerables, a los excluidos, a los que padecen hambre, con proyectos e iniciativas que contribuyen al cambio. Y lo hacemos a través de la sensibilización y la educación para una vida solidaria. Durante los próximos 3 años, en Manos Unidas trabajaremos para combatir el hambre con proyectos que garanticen el derecho a la alimentación. Y nos centraremos en apoyar la independencia económica y en promover una distribución más justa de los recursos. Sembrar, recoger y compartir son las 3 ideas sobre las que trabajaremos los próximos años. 3 ejes que se van a materializar en actuaciones concretas sobre el terreno. Los agricultores y campesinos en su esfuerzo por sacar un mayor rendimiento a sus cosechas. Los pequeños agricultores, los que trabajan la tierra, los hombres y mujeres que ponen las manos, el sudor y el esfuerzo, son la clave de los proyectos de desarrollo de las pequeñas comunidades de los países en los que trabajamos. Trabajar junto a ellos es fundamental para combatir la desnutrición, la pobreza y las causas que la generan. Manos Unidas apoya proyectos dirigidos a potenciar las capacidades de las personas y de las comunidades, aprovechando los recursos que tienen a su alcance. Pero hay que sembrar algo más que la tierra. Es necesario sembrar en las conciencias para que germine una mayor sensibilidad en sociedades como la nuestra. Porque acabar con el hambre en el mundo es algo que a todos nos compete. Porque, como dijo hace ya más de 50 años la primera presidenta de Manos Unidas, el día en que los hombres decidan que no haya más hambre sobre la capa de la tierra, no la habrá.